Son las 8:37 de la mañana. Desde el día de ayer sabemos que ya hay un caso identificado de infección por coronavirus o COVID-19 en el Perú. Se trata de un joven que ha venido de Italia y Francia, donde hay muchos casos de contaminación, y que ha desarrollado síntomas, ha sido despistado positivo y está en este momento aislado en su domicilio bajo tratamiento naturalmente médico. Queremos ver las consecuencias que pueda tener esta epidemia en la economía peruana, por una parte, cuyos signos negativos ya se han hecho sentir, sobre todo en las exportaciones y en el turismo, pero también en la seguridad de los aeropuertos, puesto que se nos ha dicho que esta enfermedad no puede venir por barcos, en la medida que un barco del Asia toma más de 30 días y un virus no dura 30 días y nadie desarrolla la enfermedad en más de 14 días. De manera que el problema son los aviones, como ha sido el caso de este primer contaminado en el Perú. Hemos invitado por eso a un experto en esta materia. Se trata del señor Donald Castillo, director de Seguridad Aeronáutica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuya presencia en RPP agradezco, porque se trata de la primera vez que usted, un hombre sobrio y de acción, quiere hablar en medios. Señor Castillo, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Javier. Cuéntenos, por favor, ¿qué protocolos están aplicando para los peruanos que quieran embarcarse con destino a países altamente contaminados, como los países asiáticos y europeos eventualmente, y a su vez, ¿qué protocolos hay para los peruanos que vienen de esas regiones del mundo y que desembarcan en el Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez? Bien, muchas gracias, muy buenos días y gracias por la pregunta. Voy a comenzar por la segunda pregunta, que el riesgo justamente, como usted lo mencionó en la introducción de esta entrevista, es el pasajero que viene y que puede venir contaminado, ya que hasta el día de ayer pues no teníamos ningún pasajero que presentara signos o que presentara la enfermedad del coronavirus. Dentro del protocolo que existe, las tripulaciones, a la hora que están dentro del vuelo, están entrenadas, porque estos casos de salud pública o estos casos, digamos, de presentarse personas con algún tipo de sintomatología en los aviones, no es un tema desconocido por las tripulaciones aéreas. Ellos tienen ya protocolos precisos, no para casos de epidemias, pero para casos puntuales donde si se detectara algún paciente que presenta alguna descompensación, que presenta algunos síntomas de un estado de salubridad un tanto deteriorado, esto siempre es reportado al piloto del mando. Y el piloto del mando toma las decisiones que corresponden, de acuerdo al caso, a la previa evaluación que se hace. Por ejemplo, le puedo decir, no hay pacientes que se descompensan en un vuelo a Europa, les puede subir la presión o presentan náuseas y todo eso, y eso se comunica al piloto al mando y el piloto al mando actúa con ciertos protocolos que pueden hasta terminar en una derivación del avión a otro aeropuerto, dependiendo de la gravedad del asunto. Entonces ya las tripulaciones tienen cierto conocimiento de cómo tratar este tipo de casos de comportamientos anómalos o atípicos de salud, sobre todo durante el vuelo y sobre todo vuelos largos que vienen del país. Entiendo, pero cuando ya se declara, por ejemplo, a un paciente con un tipo de enfermedad como esta, el nuevo coronavirus, ¿qué estrategias se han dispuesto en los mismos aeropuertos? Porque ayer conversábamos, por ejemplo, con algunos que llegaban al país y ellos decían que no les habían sometido a ningún tipo de control, ¿no? O protocolo durante sus vuelos y mucho menos al momento de que el avión ya aterrizaba, ¿no? Cuando ya vienen los trámites respectivos. A ver, ¿cómo es el protocolo? Para este caso ya específico que estamos hablando del coronavirus, ¿no? La tripulación va a hacer un escaneo de todo el personal que está dentro del avión y de detectar alguna persona que manifieste estos síntomas, llámese tos seca, llámese fiebre, malestar en general y todo eso, de detectarlo también, de ser comunicado por el propio pasajero, esta tripulación se lo comunica al piloto. El piloto durante el vuelo comunica a la torre de control. Y la torre de control en paralelo va comunicándole esta situación que se está presentando durante el vuelo, se lo comunica al jefe del centro del control de operaciones del aeropuerto. Que remite a usted. Al final eso llega a usted. Eso llega a la comunidad aeronáutica en sí, porque no solamente es a la Dirección de Seguridad Aeronáutica, sino que son una serie de actores que están ahí, ¿no? Una vez que se hace esto, la tripulación también en paralelo va a tratar de aislar al pasajero, de ser posible, de acuerdo a la ocupabilidad del avión, de aislarlo y darle los elementos tales como máscara, guantes, toallas desechables para poderlo tener en una zona confinada de permitirse en la capacidad del avión. Una vez que
vez que se está haciendo todo esto en paralelo, la torre de control, comunicado ya al jefe del Centro de Control de Operaciones del aeropuerto, le comunica esto a la Sanidad Aérea Internacional, para que la Sanidad Aérea Internacional alerte a todo su personal que tiene el servicio para ejecutar el protocolo correspondiente. En estas coordinaciones también incluyen que el avión se le va a fijar una posición remota, una posición aislada, para poder ser desplazado a este sitio, para que en el momento que aterrice, ya a órdenes de la autoridad aérea, la autoridad de la Sanidad Aérea Internacional, ellos puedan definir en qué momento baja el pasajero que probablemente está presentando esta sintomatología, y también censar a la gente que ha estado alrededor de él por un radio de más o menos de 2 metros. ¿Todo esto se hizo con la persona que sabemos que ha sido? No se hizo porque la persona era asintomática. No tenía síntomas. No tenía síntomas. Los desarrolló después de haber llegado al Perú. Después de haber llegado al Perú. Tuvimos un caso, sí, hace como 3 o 4 semanas, de un pasajero que vino de Europa, ¿no? Que Relaciones Exteriores nos informó que esta persona había estado en países donde se había habido este brote y se aplicó este protocolo. Y no tenía a la persona se le hicieron los análisis correspondientes. Las personas que estuvieron a su alrededor en este radio de 2 metros fueron también censadas, fueron de alguna manera empadronadas, se les hizo un tamizaje bastante rápido y como al no tener... 8 horas, se nos ha dicho, 8 horas el despistaje, ¿no? El despistaje, sí, efectivamente, pero ya una vez que, aeronáuticamente hablando, una vez que nosotros ya hemos entregado hemos ejecutado este protocolo y hemos entregado el pasajero y los sospechosos o la gente que estuvo alrededor a la Sanidad Internacional, ellos aplican sus protocolos. Pero no se ha hecho una especie de tamizaje aleatorio, o sea, al margen de este caso, ¿no? Efectivamente era asintomático. Así es. Pero de manera constante, desde que se declaró la enfermedad a nivel mundial y el riesgo que se sabía que iba a llegar al Perú, ¿no se aplican estos periodos de tamizajes aleatorios? No, es eso en realidad, acordémonos que... Recabación de información, porque eso es lo que hemos escuchado también de parte de pasajeros que llegan al aeropuerto Jorge Chávez. Acordémonos que el 80% de los posibles infectados no van a presentar ninguna sintomatología o poca sintomatología. No obstante de ello... Pero vienen de países de riesgo. Correcto. No obstante de ello, la Sanidad Internacional o el Ministerio de Salud está en toda la facultad y la comunidad aeronáutica estamos en la obligación de entregarles a ellos los manifiestos de pasajeros para de alguna manera tener un control sobre estas personas que han llegado y si a posteriori se detecta una persona como el caso del señor que ha sido detectado, poder ubicarlo. Es más, el Ministerio de Salud también está trabajando y ya tiene una cartilla de seguridad, una cartilla de declaración de salud, el nombre exacto no lo tengo ahorita, para tener estas personas empadronadas de tal manera que... Ahora, no hay vuelos directos al Perú desde los países asiáticos. Es correcto. De manera que tiene que pasar por otros, en general por Estados Unidos o por Europa. Es correcto. Antes de embarcarse en un vuelo al Perú, tienen que hacer saber que han estado en países como China o Vietnam con muchos casos de contaminación. Un vuelo hacia el Perú. Claro. Por ejemplo, alguien que toma su vuelo en Madrid o en Nueva York, pero que ha estado el día anterior o hace 2 días en el Asia, ¿se le interroga de dónde viene? Esa información a nosotros nos la proporciona Relaciones Exteriores, como fue el caso de la vez pasada. A lo que se está haciendo ahorita es perfeccionar el procedimiento de tal manera que dentro de esa cartilla que se va a llenar, nosotros podamos saber cuál es la ruta que ha seguido, ¿no? Porque puede haber estado en el Asia, en Oceanía, en otros sitios, y para que llegue aquí al Perú. De acuerdo, vamos a hacer una pausa, señor Donald Castillo, y hablaremos con el economista que nos acompaña sobre las consecuencias del coronavirus sobre la economía peruana, y el profesor de la Universidad del Pacífico, Marcel Ramírez. Una pausa primero. Ahora. 8 de la mañana con 51 minutos, seguimos en ampliación de noticias. Fernando Carvalho y Carlos Villarreal las acompañan. Vamos con Helen Meniz, nuestra reportera, quien visita el mercado Ceres en Ate. Helen, adelante, muy buenos días. Gracias, buenos días. Directo e indirecto, el Ministerio de Salud está realizando una campaña en el mercado Ceres de Ate, enseñando a los vecinos y comerciantes el correcto lavado de manos como prevención contra el nuevo coronavirus. Estamos con el señor Julio, bienvenido a RPP. ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Cómo debe lavarse las manos? Bueno, acá nos han enseñado a lavarnos, frotarnos bien los dedos, las palmas de las manos, los dedos bien frotados, bien frotados, todos los dedos, las uñas, todo bien frotado, y después enjuagarnos con el agua bien y después luego sacarnos con las toallas. Le han dicho para
papel toalla. Papel toalla, sí, me han dicho papel toalla. ¿En casa ustedes qué medidas están tomando? En las casas también a nuestros hijos están enseñando que también en la misma modalidad que se laven con jabón y que dure un poquito tiempo, jabón líquido o jabón de lavar ropa, ese jabón, eso entonces a los hijos están enseñando para lavar y así para prevenir esa enfermedad que nos ha tenido. Bien, muchas gracias al señor Julio. Además está vacunando a las personas contra la influenza. Nos encontramos con el doctor Omar Napanga, que es director adjunto de Diris Lima Este. Bienvenido a RPP. ¿Esta vacuna de qué manera ayuda a las personas? La vacuna que estamos ahorita proporcionando a la población es la vacuna contra la influenza. Estamos todavía en estación de verano, pero se viene ya la estación de invierno. Obviamente es para estar preparado porque la influenza es una enfermedad estacional y se incide mucho en el invierno, pues, ¿no? Cuando baja la temperatura, las vías respiratorias son más sensibles, entonces es un modo de prevenir este tipo de enfermedades. ¿A cuántas personas se espera vacunar el día de hoy? Se han traído un aproximado de 300 dosis con posibilidad de ampliarlas. Esta demanda, en realidad hemos tenido una bastante cobertura. Un agradecimiento especial a la municipalidad a través del señor alcalde, el señor Eder Cuellar, porque sus ambulancias, las ambulancias municipales han estado perifoneando en toda la zona a fin de tener la convocatoria y como ven ha rebasado nuestras expectativas y estamos muy agradecidos por el apoyo. Muchas gracias entonces al doctor Napanga. Hay que señalar que esta campaña será hasta el mediodía en el mercado Ceres de Directo en Directo RPP Noticias. Bueno, Carlos, yo pienso que vamos a sacar lecciones positivas de esta crisis. La higiene y el lavado de manos es un buen ejemplo el que hemos visto en el mercado de Ate. Así es, y así también se están poniendo en práctica en otros mercados, en los mismos colegios también, ¿no? Donde por el momento tenemos consecuencias negativas desde ya es en la economía. Vamos a oír después al profesor Ramírez, pero estamos en contacto telefónico con el economista Pablo Lavado, que si bien es economista, ha sido viceministro de Salud, así que nos puede decir más claramente que nadie cuál es el impacto negativo y cómo tiene que reaccionar los servicios de salud en nuestro país para evitar que el problema sanitario se vea agravado por problemas económicos. Doctor Lavado. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación al programa. Yo creo que esta crisis que se está viviendo a nivel mundial y el primer caso en el Perú y la reacción rápida y positiva de todas las autoridades del gobierno nacional y en particular el Ministerio de Salud nos hace notar que en principio los servicios de salud van a trabajar de manera positiva y rápida para controlar esta situación. Lo importante aquí es que la población entienda que se debe mantener la higiene y se empieza por el lavado de manos. A partir de esto, sabemos pues que las tasas de recuperación son altas, las tasas de mortalidad son bajas. Tampoco hay que generar una histeria colectiva en torno a al coronavirus. Así que manteniendo estos hábitos de limpieza, no va a haber ningún problema. Ahora lo que sí hay que destacar es en torno a la preparación. No solamente ahora pensar en términos de coronavirus, esta situación nos debería llevar a pensar en términos de otros desastres o epidemias o situaciones que nos pueden llevar a un límite como país, y estoy hablando pues de cuestiones como el fenómeno del Niño, epidemias como el dengue o eventuales sismos y terremotos. El Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional se caracteriza por responder rápidamente, pero la respuesta sería mucho más efectiva si es que el país como un todo ya tiene preparadas acciones desde antes para enfrentar a estos temas. Muchas gracias por sus declaraciones, doctor Pablo Lavado, ex ministro de Salud, economista, que nos ha regresado a las afirmaciones simples: la higiene, lavado de manos y la prevención, que debe tener protocolos de acción para no actuar de una manera improvisada, ni en los aeropuertos, como nos lo ha explicado también el responsable de la seguridad, Donald Castillo, ni en las instituciones donde se reúnan personas, sobre todo niños, comenzando por
por las escuelas. De lo que no nos vamos a librar y no nos estamos librando es de las consecuencias económicas que se revelan, por una parte, en el alza del dólar, que es un fenómeno universal, pero que el Perú ha llevado que el dólar suba a una cotización mayor que la que ha habido en los últimos 4 años, y luego, naturalmente, las exportaciones que hacemos a países asiáticos. Profesor, ¿cómo podemos contrapesar esta situación? Donald Castillo, profesor de la Universidad del Pacífico. Marcial Rodríguez. Marcial Ramírez. Sí, Marcial Ramírez. Sí, bueno, el proceso de globalización que estamos viviendo desde hace varias décadas nos ha llevado a que nuestra economía, aunque pequeña, muy abierta al mundo, esté altamente integrada. Sin embargo, esa integración es también altamente concentrada. Nosotros con China tenemos un alto comercio, es nuestro principal socio comercial. En segundo lugar está Estados Unidos, lo era antes Estados Unidos, y fundamentalmente lo que le vendemos son materias primas, cobre por ejemplo. Entonces, siendo que China es esta gran fábrica del mundo y siendo que mucho de la manufactura y de insumos provienen de China, esto tiene un impacto directo en la economía peruana, ¿no? 70% de lo que exportamos es materia prima. Por lo tanto, ya la reducción de la demanda que se estima en la economía china nos está afectando. Tengo entendido que en enero ya los envíos al exterior, las exportaciones se han reducido en 4%, y esto es solamente parte de un fenómeno que viene arrastrándose del año pasado. La proyección, la ministra de Economía ha comentado, la proyección de crecimiento para este año, que iba hacia 3,8%, recordemos que el año pasado fue 2,2 solamente, también ya tiene un ajuste, una revisión que tiene que hacer el MEF hacia la baja. Entonces, ya tenemos un escenario desde inicios de año bastante desfavorable en términos de la proyección de crecimiento. El dólar no subía desde hace muchos años. La estabilidad por ese lado se mostraba bastante buena. Sin embargo, la reducción de exportaciones y la incertidumbre implican dos cosas. Primero, que menos dólares en la economía implican mayor valor del dólar. Y por otro lado, la incertidumbre hace que se recurra al dólar para protegerse de esta sensación de incertidumbre. Y esta especie de hipo, ¿no?, en el tema de la cotización del dólar, ¿hasta qué niveles podría llegar? Tomando en cuenta que me parece que la situación de alarma, no solamente aquí a nivel mundial, va a seguir. Sí. Puede inclusive ser mucho más fuerte. Es realmente muy difícil, incluso para la proyección de crecimiento del PBI, dar una cifra cierta. Lo que sí el Banco Central tiene que observar, como ya lo hizo el día de ayer, intervenir en el mercado para aligerar al menos los saltos del dólar. Una de las reglas del Banco Central es no incidir en contra de la tendencia del dólar, pero sí aminorar la brusquedad de sus cambios. No podemos avisorar en qué valor va a estancarse y va a revertir el valor, pero lo que sí tenemos que hacer es recordar que este fenómeno de coronavirus es un fenómeno cuyo impacto va a ser temporal. Va a ser fuerte, porque ya China, de una proyección de crecimiento de poco más del 6%, está estimándose en que sea menor del 5%. Por lo tanto, eso va a impactar no solamente en forma directa en Perú, como ya lo viene haciendo, sino también en una menor demanda de a otros mercados. Entonces, hay dos cosas o dos líneas en las cuales el gobierno tiene que estar atento en lo económico. Primero, no olvidarse de que la inversión pública, es decir, cuando el sector privado es el que se deprime por la menor demanda externa, solo queda que la inversión pública especialmente se apuntale lo más firmemente que se pueda. Recordemos que el año pasado fue tal vez uno de los peores años en ejecución de inversión pública. Este año... Hemos comenzado bien, ¿no? Sí, el MEF se ha comprometido y está haciendo un seguimiento muy minucioso para que la ejecución sea a la par con la programación. Pero hay que recordar, si el año pasado se ejecutó menos en varios sectores, significa que hay varios sectores que este año no están del todo, con toda su infraestructura lista para enfrentar situaciones y justamente, aun cuando tendremos un buen aprendizaje de este fenómeno, lo que hay que recordar es que en ejecución de presupuesto, en prioridades, hay que darle un importante lugar a la prevención. Los huaicos, el coronavirus, un eventual terremoto de grado 8, 9, que eventualmente también es una espada de Damocles, son fenómenos que aún con baja probabilidad de ocurrencia tienen
de suceder, tienen un alto impacto. Por supuesto. Una última pregunta antes de que el tiempo termine por vencernos. ¿Hay maneras de estimular el consumo interno, el mercado interno, para paliar estas pérdidas inevitables de exportaciones? Lo fundamental en el sector exportador son seguir manteniendo líneas de crédito, de capital de trabajo, para que pueda el sector sobrellevar esta situación, y también el tema de empleo, que también se va a ver afectado en los sectores no tradicionales en este caso. Y fíjense cómo de alguna manera viene a surgir aquí el tema de la discusión postergada sobre la reforma de la política laboral. Son estas situaciones las que llevan a la necesidad de plantear un esquema más flexible que permita aliviar. Vasto debate, Exactamente. Entrando a un terreno difícil. En todo caso, muchas gracias por su presencia acá, tanto al responsable de la seguridad en aeropuertos, el señor Donald Castillo, como al economista Marcel Ramírez, y por teléfono a Pablo Lavado. Creo que eso es fundamental, ya para terminar, garantizar el tema, señor Castillo, de la seguridad y los protocolos establecidos en los aeropuertos, no solamente en Lima, sino de todo el país. Eso creo que también va a contribuir al clima de tranquilidad que debe de haber en el Perú. Correcto, como lo mencionamos, creo, fuera de cámaras, estos protocolos no solamente son para el aeropuerto Jorge Chávez. Estos protocolos se están implementando y se han sido implementados en los aeropuertos internacionales, y la orden es para todos los aeropuertos del Perú. ¿Usted tiene más o menos la información o estadística de cuántas personas llegan al Perú diariamente en vuelos internacionales? No tengo el dato exacto, pero estamos hablando de un aeropuerto que mueve alrededor de 25 millones de pasajeros, tanto nacionales como internacionales. Lo que sí puedo mencionar es que en los temas de ocupabilidad de los aviones no se ha visto drásticamente o medianamente afectado aún, porque no se presentaba pues este primer caso. Ahora que vamos a ver cuál es el impacto que tenemos aquí en adelante. Bueno, nos alegra entonces saber que estamos pensando en protocolos claros para quienes llegan al Perú, no de manera directa, porque no hay vuelos directos, pero indirecta, con otras escalas, desde países con altas tasas de contaminación, como los países asiáticos, algunos europeos, y que también el tema económico estamos tratando de mantenerlo en el retrovisor con mucha prudencia. Muchas gracias por su presencia, que tengan un buen sábado. Quédense para ampliación de los sábados. Abordaremos el tema del coronavirus con un representante de la Organización Mundial de la Salud, así como un especialista en epidemiología, y naturalmente rendiremos homenaje, Carlos, a las mujeres en víspera del Día Internacional de la Mujer, y vaya que si lo necesitamos conmemorar en el Perú. Muy bien, gracias. Buenos días. La vida